En este vídeo vamos a aprender a resolver la indeterminación 0 partido de 0. Vamos a tener dos casos. En el primer caso, si la función es una función racional, con polinomios en el numerador y el denominador, se factorizan ambos y se simplifican. Supongamos que tenemos el límite cuando la x tiende a 2 de x al cuadrado más x menos 6, que es un polinomio, partido de otro polinomio que es 2x al cuadrado menos 2x menos 4. Lo primero que hacemos es lo mismo que hemos hecho con todos los límites, y es sustituir. Donde aparece la x en mi función, voy a sustituir hacia el valor que se acerca. En este caso la x tiende a 2, pues voy a sustituir donde aparece una x, voy a poner un 2. Y una vez que he sustituido, resuelvo esa operación. Me da como resultado 0 partido de 0, que es una indeterminación. Y a estas alturas de la unidad ya tendría que empezar a diferenciar las posibles indeterminaciones que me puede aparecer dependiendo de un límite u otro. Fijaros, aquí tengo un límite cuando la x tiende a 2 de una función racional. Arriba un polinomio y abajo otro polinomio. En el numerador un polinomio y en el denominador otro polinomio. Este tipo de límite también lo teníamos cuando resolvimos la indeterminación k partido de 0. Es decir, este último resultado ahí me ha dado 0 partido de 0. Y es una indeterminación que ahora aprenderemos a resolverla. Pero si me hubiese dado k partido de 0, es decir, un número entre 0, tendría que aplicar lo que vimos de los límites laterales cuando aprendimos a resolver una indeterminación k partido de 0. Otra posible solución de este tipo de límites es una fracción que no sea ni una indeterminación 0 partido de 0 ni k partido de 0, que sea una fracción que no haya ningún tipo de problema. Y esa fracción sería directamente el resultado de mi límite. Entonces, para simplificar, problemas que nos pueden dar estos límites, k partido de 0, que ya aprendimos a resolverlo, y 0 partido de 0, que vamos a aprender ahora. Si me hubiese dado, por ejemplo, 0 partido de k, 0 partido de k, cuidado que no es una indeterminación. Por ejemplo, 0 partido de cualquier número, 0 partido de 5 es 0, y tenemos la solución de mi límite. Entonces, nos centramos en este caso. Yo he sustituido y me ha dado 0 partido de 0, indeterminación. Es una función racional, polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. Vamos a factorizarlo. Pero vamos a factorizarlo con cabeza y vamos a pensar un poquito qué significa que al yo sustituir en x al cuadrado más x menos 6, el 2 me haya dado igual a 0. Eso quiere decir que x igual a 2 es una raíz del polinomio. Quiere decir que x menos 2 va a ser un factor de ese polinomio. Quiere decir que cuando yo factorice, uno de los factores de esa factorización va a ser x menos 2. Tanto en el polinomio del numerador como en el polinomio del denominador. Vamos a comprobarlo. Voy a factorizar primero el polinomio x al cuadrado más x menos 6. Obtenemos como soluciones 2 y menos 3, por eso ponemos x menos 2 y x más 3. Siempre se pone x menos la primera raíz y x menos la segunda raíz. Sería x menos 2 y x menos menos 3, que es x más 3. Y no olvidarse nunca, cuando factoricéis polinomios de segundo grado, utilizando la fórmula de la ecuación de segundo grado, que tengo que multiplicar, cuando ya ponga la factorización, por el coeficiente principal de ese polinomio. En este caso es un polinomio mónico. Mónico quería decir que tenía coeficiente principal 1. Por eso pongo ahí el 1 multiplicando al x menos 2 por el x más 3. Y vamos a factorizar ahora el polinomio del denominador, que sería 2 por x menos 2 por x más 1. De nuevo hacemos hincapié en el coeficiente principal, en este caso es 2, importante, porque si no lo ponemos ahora cuando vayamos a resolver el límite, nos va a dar un resultado totalmente distinto al correcto. Y ponemos el polinomio factorizado en el denominador. Y como podemos observar, tal y como habíamos dicho al principio, x menos 2 en ambos polinomios es un factor. Es decir, x igual a 2 era una raíz de ambos polinomios, por eso nos había salido 0 partido de 0. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Pues simplificamos esa expresión. X menos 2 en el numerador y x menos 2 en el denominador se van. Y me queda, por tanto, el límite, cuando la x tiende a 2, de 1 por x más 3 partido de 2 por x más 1. Y bueno, una vez que he factorizado y he simplificado, vamos a sustituir, vamos a volver a sustituir. Fijaros lo que hemos hecho y lo que llevamos haciendo durante todo este tiempo. Estamos convirtiendo esas expresiones a las cuales le estamos aplicando el límite en otras equivalentes. En otras equivalentes quitándonos el problema de la indeterminación. En este caso, ¿cómo nos quitamos el problema? Pues en este caso nos quitamos el problema factorizando y simplificando. Una vez que hemos factorizado y simplificado, vamos a volver a sustituir, a ver si nos sigue dando algún tipo de problema. Y al sustituir nos da como solución 5 sextos, 5 partido de 6.
no habría ningún problema, no es otro tipo de indeterminación, no nos sigue dando 0 partido de 0, sino que hemos llegado a la solución final. 5/6 es la solución de nuestro límite. Repito, ¿qué hemos hecho? Hemos factorizado, hemos simplificado y hemos vuelto a sustituir. Vamos a hacerlo ahora, otra vez de nuevo, un límite que me dé una indeterminación 0 partido de 0, pero en este caso vamos a tener en el numerador y en el denominador vamos a tener polinomios que no van a ser de grado 2, van a ser de grados superiores. Fijaros, tengo el límite cuando la x tiende a 3 de un polinomio en el numerador que es 2x al cubo menos 4x al cuadrado menos 10x más 12. Y en el denominador tengo otro polinomio que es x a la cuarta menos 34x al cuadrado más 225. Entonces, claro, lo primero que vamos a hacer, porque yo todavía no sé qué indeterminación es, aunque estemos ahora mismo en este vídeo, es sustituir. Yo sustituyo y realizando la operación me queda 0 partido de 0. 0 partido de 0 que es una indeterminación. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a factorizar ambos polinomios. Pero no haría falta en un principio factorizarlos de una forma completa. Me explico y vuelvo a repetir lo que hemos visto anteriormente. Que me dé 0 partido de 0 quiere decir que x igual a 3 es una raíz del polinomio del numerador y que x igual a 3 es una raíz del polinomio del denominador. ¿Qué quiere decir que sea raíz? Pues significa que cuando tú factorices el polinomio, tanto el del numerador como el denominador, te va a quedar uno de los factores x menos 3. Ese x menos 3 es el que te está dando problema, es el que te está haciendo que tanto en el numerador como en el denominador sea 0 partido de 0. En el momento en el que tú tengas x menos 3 en el numerador y x menos 3 en el denominador, al simplificarlo, ese problema se va. Vamos a factorizar el primer polinomio, el polinomio del numerador, que es 2x elevado a 3 menos 4x al cuadrado menos 10x más 12. Entonces, claro, es un polinomio de grado 3, yo lo tengo que factorizar utilizando Ruffini. Y utilizando Ruffini, recuerdo un poquito, tenía que poner los coeficientes de cada uno de los términos. Pues pongo el 2, que es el que acompaña al x elevado a 3, el menos 4, que es el que acompaña al x al cuadrado, el menos 10, que es el que acompaña a la x, y el más 12, que es el término independiente. Recuerdo un poquito porque los coeficientes había que ponerlos ordenados, es decir, había que poner primero el de x elevado a 3, x elevado a 2, x elevado a 1 y término independiente. Si no hubiera alguno de los términos, por ejemplo, si no tuviese el término menos 4x al cuadrado, saltara directamente desde el 2x elevado a 3 menos 10x, no me lo puedo saltar cuando yo vaya a utilizar Ruffini, sino que tendría que poner 2, 0, menos 10 y 12. Y ahora tengo que pensar qué número poner en la cajita para aplicar el método de Ruffini. ¿Qué valores poníamos ahí? Pues claro, estábamos buscando las raíces. Cuando yo buscaba ahí un número para poner, era porque estaba buscando las posibles raíces de mi polinomio. En este caso ya tengo una. Ya tengo una porque he visto que para x igual a 3, mi polinomio es igual a 0. Por tanto, ahí voy a poner el valor al que tiende el límite. Aplico por tanto ahora Ruffini y obtendría por tanto el polinomio ya factorizado, por lo menos con un factor, que es el que me va a interesar ahora a la hora de simplificar. Lo que hemos hecho únicamente ha sido por ahora factorizar. Si no tenemos claro los procedimientos, los métodos de factorización, lo tenemos que repasar. Ahora bien, tenemos ahora en el denominador un polinomio de grado 4, x elevado a 4 menos 34x elevado a 2 más 225. Ese polinomio también lo podríamos factorizar aplicando el método de Ruffini. Pondríamos los coeficientes, que serían en este caso, mucho cuidado porque falta el del término x elevado a 3 y el del término x elevado a 1. Serían coeficientes 1, 0, menos 34, 0 y más 225. Y pondría en la cajita del método de Ruffini el 3, porque es lo que hemos visto anteriormente de que el 3 es una raíz tanto del polinomio del numerador como del polinomio del denominador. Entonces, como es el mismo procedimiento, os voy a enseñar otro, os voy a recordar otro, y es que tenemos un polinomio bicuadrado. Fijaros, tenemos x elevado a 4, x elevado a 2 y un término independiente. Lo podremos resolver como una ecuación bicuadrada ahora cuando factoricemos. Vamos a resolver, por tanto, esa ecuación, x elevado a 4 menos 34x al cuadrado más 225 igual a 0. Hacemos primero el cambio de variable y una vez que tenemos ya la ecuación con el cambio de variable realizado, resolvemos esa ecuación. Cuidado que cuando estamos resolviendo esa ecuación estamos calculando la t. Y calculamos, por tanto, t sub 1 igual a 25 y t sub 2 igual a 9. Y ahora lo que teníamos que hacer era deshacer el cambio para t sub 1 por una parte y para t sub 2 por otra parte. Y obtendría, por tanto, por una parte x sub 1 es igual a 5, x sub 2 igual a menos 5 y por otra x sub 3 igual a 3 y x sub 4 igual a menos 3. Por tanto, la factorización de mi polinomio, cuyas raíces hemos calculado, sería la siguiente. Fijaros, de este modo lo que he conseguido es tener el polinomio
totalmente factorizado. De la otra forma, utilizando Ruffini, habría tenido x menos 3 por un polinomio de grado 3. Por tanto, fijaros lo que hemos conseguido. Hemos conseguido poner este límite de un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador, como un límite de una expresión equivalente. Es exactamente la misma, lo que pasa que es factorizada. Y ahora, ¿qué nos permite tener esta factorización? Fijaros, no pasa nada, el numerador no está totalmente factorizado, pero es que no nos va a interesar. ¿Por qué? Porque aunque el denominador sí esté totalmente factorizado, pues bueno, ahí va a haber factores que voy a poder simplificar. Del numerador el x menos 3 con el x menos 3 del denominador. Y ahora, una vez que he factorizado y he simplificado, sustituyo. Y cuando realizo la sustitución, pues me queda como resultado final del límite menos 5 partido de 24. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente, ese es el límite ya final, ya el ejercicio lo habríamos acabado. Pero ¿qué hubiese pasado si ahí me hubiese dado otra vez 0 partido de 0? Eso significaría que el x igual a 3 es de nuevo raíz del polinomio que me ha quedado en el numerador y del polinomio que me ha quedado en el denominador. Es decir, que x igual a 3 sería en un principio una raíz doble tanto del numerador como del denominador. ¿Qué habría que hacer? Bueno, pues ¿qué habría que hacer si ahí me da otra vez de nuevo 0 partido de 0? Factorizamos otra vez y reducimos otra vez. Y en el momento en el que he reducido, vuelvo a sustituir. A ver si me sigue quedando 0 partido de 0. También me podría haber salido otra cosa, otro caso. En un principio me sale 0 partido de 0. Yo hago la factorización, reduzco y en vez de darme en este caso, como me da menos 5 partido de 24, me da una indeterminación del tipo k partido de 0. Bueno, pues cuando llego a k partido de 0, tendría que realizar los límites laterales con ese último límite que me ha dado antes de la última sustitución. Y vería el límite cuando la x tiende a 3 por la izquierda de 2x al cuadrado más 2x menos 4 partido de x menos 5 por x más 5 por x más 3 y exactamente igual, pero el límite cuando la x tiende a 3 por la derecha. Pero bueno, como en este caso directamente me ha quedado menos 5 partido de 24, ese es el límite final y el ejercicio lo habríamos finalizado aquí. Y estos son ejercicios del primer caso, ¿vale? Primer caso que son funciones racionales en la que tanto en el numerador como en el denominador hay polinomios. Vamos a pasar ahora al segundo caso. En este segundo caso, pues vamos a tener cuando esta indeterminación pues tiene lugar en cocientes con radicales de índice 2. Vamos a tener que multiplicar numerador y denominador por el conjugado de la función, ¿vale? Que esté o en el numerador o en el denominador que contenga la raíz. Y así posteriormente pues será posible dividir numerador y denominador entre x menos a y evitar esta indeterminación. Vamos a aplicar este pequeño enunciado con un ejemplo que lo vamos a ver mucho más claro lo que acabamos de comentar. Fijaros, yo tengo el límite cuando la x tiende a 1 de una fracción y en el numerador de esa fracción pues hay una expresión algebraica en la cual aparece una raíz cuadrada. Lo primero que voy a hacer, como no sé qué tipo de indeterminación es, o incluso no sé si es una indeterminación o no lo es sustituir. Lo primero que siempre hacemos es sustituir. Y obtenemos 0 partido de 0 una vez que realizamos la operación. 0 partido de 0 que es una indeterminación, la misma que llevamos resolviendo desde que comenzamos el vídeo. Ahora bien, diferencia con los ejercicios anteriores, pues que aquí no nos podemos poner a factorizar. ¿Por qué? Porque en el numerador no aparece un polinomio. Y entra en juego, por tanto, el concepto de conjugado, el conjugado de una expresión. Vamos a ver cómo calcular el conjugado de la expresión del numerador, que es donde aparece la raíz cuadrada. El conjugado no es más que buscar una expresión que al multiplicarla por la que ya tenemos, obtengamos una identidad notable del caso 3. Que la recuerdo en la pantalla, es a más b entre paréntesis por a menos b entre paréntesis, eso es igual a a al cuadrado menos b al cuadrado. Esa es la identidad notable que nosotros vamos a buscar. Y claro, siempre la vamos a buscar pues de la expresión en el que aparezca un radical, en el que aparezca la raíz. En este caso, la expresión en la que aparece la raíz es la siguiente. La raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 menos 2. ¿Cuál es por tanto el conjugado de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 menos 2? Pues fijaros, si yo asocio, aquí tenemos que asociar nosotros y ver cuál es a y cuál es b. En este caso, yo asociaría a la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 y b al término 2. Entonces, por tanto, el conjugado, ¿cuál sería? Pues sería la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 más 2. No pasa nada que los factores aparezcan al revés, aparece arriba a más b por a menos b, en este caso aparecería a menos b por a más b. El orden de los factores en la multiplicación no altera el producto. ¿De acuerdo? Entonces en este caso sería a al cuadrado el resultado menos b al cuadrado. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que al multiplicar esas dos expresiones, la expresión algebraica que teníamos nosotros al principio por su conjugado,
conseguimos eliminar el radical. ¿Por qué? Porque esto sería a al cuadrado. A al cuadrado sería el cuadrado de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. Menos, aplicando la identidad notable, b al cuadrado. B al cuadrado que es 2 al cuadrado. Y ahora pues me quedaría el cuadrado de la raíz cuadrada, el cuadrado con el índice de la raíz cuadrada se me va y me quedaría x al cuadrado más 3. Importante que ese x al cuadrado más 3 lo pongáis con paréntesis, porque aunque en este caso no va a afectar para nada, porque habría un más delante de ese paréntesis, en el caso de haber un menos, cambiaría todos los signos de lo que hay dentro. En este caso sería menos lo que valga 2 al cuadrado, que es 4. Quito paréntesis y me quedaría x al cuadrado más 3 menos 4 y me daría como resultado, he conseguido por tanto pasar de una expresión que tenía radical multiplicando por su conjugado a una expresión que no tiene radical, x al cuadrado menos 1. Y así es como vamos a buscar el conjugado de las expresiones en las que aparezcan radicales de índice 2. ¿Pero qué ocurre? Bueno, pues que nosotros no podemos multiplicar nada más que el numerador por el conjugado, porque si multiplicamos nada más que el numerador por el conjugado, es como cuando estábamos cogiendo una fracción, queremos conseguir un equivalente y para conseguir un equivalente multiplicamos nada más que el numerador por 2. ¿No? Si yo multiplico el numerador por 2, el denominador también lo tengo que multiplicar por 2. Entonces, en este caso, si yo multiplico el numerador por la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 más 2, el denominador también lo voy a tener que multiplicar por esa misma expresión, para que la que yo estoy calculando sea una expresión equivalente, siga significando lo mismo que tenía al principio. Por tanto, vamos a centrarnos en el límite que teníamos en este ejercicio, el límite cuando la x tiende a 1 de esa expresión algebraica. Claro, yo tengo que multiplicar tanto el numerador como el denominador por el conjugado de la expresión donde aparece el radical. Ya hemos encontrado cuál es el conjugado de esa expresión, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3 más 2. Realizo las multiplicaciones por ahora dejándolas indicadas, el numerador por el numerador, el denominador por el denominador. Y ahora esa multiplicación que está en el numerador, pues ya la vamos a hacer un poquito más rápido, porque fijaros, es una expresión por su conjugado. Tenemos una identidad notable del caso 3, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, a al cuadrado menos b al cuadrado. Fijaros, la expresión que aparece en el denominador no me va a interesar en ningún momento tocarla, porque ahora lo que yo voy a hacer después es factorizar el polinomio que está multiplicando antes de la expresión con el radical. Ahora lo vamos a ver. Entonces el numerador vamos a modificarlo un poquito, ya lo tenemos hecho de antes. Eso ha salido de hacer el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿vale? Y en la primera expresión de esa recta, pues la raíz se me ha ido con el cuadrado, lo tenemos hecho anteriormente. ¿Vale? Entonces realizamos esa operación, me quedaría x al cuadrado más 3 menos 4, me quedaría x al cuadrado menos 1. Y ahora, una vez que hemos hecho las multiplicaciones, pues vamos ahora sí a factorizar. Fijaros, el procedimiento siempre es el mismo. Vamos a dar un pequeño repaso de lo que ya hemos visto hasta ahora para recopilar información. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues me aparece un límite en el que tengo una fracción y en esa fracción, en el numerador, pues aparece una expresión con radical. Yo lo primero que hago es sustituir para ver si es una indeterminación o no lo es. Sustituyo y me da 0 partido de 0, que es una indeterminación. ¿Qué hago por tanto? Pues como me aparece radical en el numerador en este caso, podría aparecer también en el denominador y haríamos exactamente lo mismo. Pero bueno, aparece en el numerador. Yo tengo que buscar el conjugado, porque yo no puedo hacer directamente la factorización. El ejercicio no me sale factorizando una expresión que no sea un polinomio como las que hemos hecho anteriormente. Y bueno, busco el conjugado, que hemos explicado cómo se busca el conjugado, y realizo la multiplicación. Una vez que realizo la multiplicación, pues como me ha quedado una identidad notable del caso 3, a al cuadrado menos b al cuadrado, la realizo. Y ya estamos en el último paso. En ese último paso que hemos puesto ahí del límite cuando la x tiende a 1 y en el numerador aparece un x al cuadrado menos 1 y en el denominador aparece un x al cuadrado más x menos 2 por una expresión algebraica que tiene un radical. Y lo que hacemos llegado a este paso es factorizar los polinomios. Esa expresión que aparece con el radical multiplicando al denominador la dejamos tal cual, no nos va a afectar ahora para el resultado. Entonces vamos a factorizar el x al cuadrado de menos 1 y vamos a factorizar el x al cuadrado más x menos 2. Y fijaros, con este procedimiento lo que he conseguido ha sido tener un x menos 1 en el numerador como factor y un x menos 1 en el denominador como factor, los cuales los puedo simplificar. Una vez que simplificamos, sustituimos y realizamos la operación que me queda al sustituir. Y obtengo como resultado 2 partido de 12, 2 doceavos, que siempre tengo que simplificar las fracciones que obtengo en el resultado,
y me quedaría un sexto. Ese sería el resultado de mi límite. Por tanto, ¿qué hemos visto en este tipo de indeterminación 0 partido de 0? Pues hemos visto un primer caso que es más sencillo que el segundo, en el cual pues factorizando y simplificando, y después una vez que hemos simplificado sustituyendo, obtenemos el resultado sin ningún tipo de problema. Y hemos visto un segundo caso que es un poquito más complicado, en el cual hemos introducido el concepto de conjugado. El concepto de conjugado, en el cual hemos multiplicado tanto el numerador como el denominador por el conjugado, hemos realizado las operaciones apareciendo entre medio identidades notables, en este caso una identidad notable del caso 3. Hemos hecho las operaciones que nos han aparecido entre medio de ellas, ¿de acuerdo? Y una vez que ya hemos realizado esas operaciones, nos aparecía ahora sí un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Esos polinomios los hemos factorizado y entonces hemos podido simplificar. Hasta entonces no habíamos podido simplificar. Una vez que hemos simplificado, volvemos a sustituir y fijaros, el problema que tenía en principio, que me daba 0 partido de 0, ha desaparecido. Ahora ya me da 2 partido de 12, hemos reducido a 1 partido de 6. Hemos convertido al fin y al cabo lo que estamos intentando siempre en todas las indeterminaciones es lo siguiente, lo tenéis que tener en la cabeza. Transformar la expresión a la cual yo estoy aplicando el límite a otra que es equivalente, significa lo mismo, pero está de otra forma expresada, en la cual al yo sustituir el valor al cual tiende el límite, no me dé problema. Que no me dé problema quiere decir que no salga ningún tipo de indeterminación. También es súper importante que entendáis que estas son herramientas, lo vuelvo a repetir, para transformar la expresión algebraica que yo tenía en un principio en otra equivalente. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, pues bueno, que esta herramienta me puede servir para este tipo de indeterminación, pero es que también me puede servir para otro tipo de indeterminación. Ya iremos viendo que esta herramienta, por ejemplo, la podremos utilizar cuando vayamos a resolver indeterminaciones del tipo infinito menos infinito. ¿De acuerdo? Entonces son herramientas que yo me tengo que ir cargando la mochila de ellas para cuando yo me enfrente a una indeterminación, yo pueda utilizar una, pueda utilizar otra, o pueda pensar, bueno, esta indeterminación la resolví de esta forma, quizás esta también la puedo resolver de la otra. Al fin y al cabo, tener herramientas para cambiar esa expresión y quitarnos los problemas de en medio, quitarnos esas indeterminaciones que no podemos resolver desde un principio.